Patrimonio. Una mirada a lo más representativo de nuestro municipio. Este espacio quiere recopilar la historia de Simijaca por medio de la investigación y contada por la misma comunidad. Me siento tan orgulloso. Patrimonio. Haz parte de él. Hi, dear viewer. Welcome to Patrimonio. Stay connected. Hola, televidente querido. Bienvenido a Patrimonio. Siga usted conectado. Hoy Patrimonio viene recargado, viene con muchas sorpresas y venimos con dos tandas. La primera de estas se trata del capítulo 2 de Cielo Azul Melómano. Ustedes y nosotros conoceremos un poco de la vida personal y profesional de Cosme Muñoz Cristancho y también conoceremos un poco de la historia de la radio en el mundo y en Colombia. Cosme Muñoz Cristancho actualmente es el coordinador de Cielo Azul, una emisora comunitaria de Simijaca, Cundinamarca, que lleva 14 años al aire y que en este tiempo se ha convertido en una escuela de formación y que impulsa a sus integrantes, los de la provincia de Ubaté, a estudiar comunicación social. Bienvenidos. La radio comercial, conforme con la Biblioteca del Banco de la República, en términos cercanos a lo que hoy conocemos, nace en 1922, hace 90 años. Su fin, inicialmente, era el de emitir cuñas publicitarias, en manera de apoyo al creciente mercado de productos en Europa y Estados Unidos. La radio de Simijaca es comunitaria, un medio de comunicación que permite la participación de habitantes del municipio y de otras localidades. En casa, quizá a eso le debo la vocación de la radio, fuimos o somos radiómanos por naturaleza. Pero además tenemos otra ventaja. En mi familia, quizá desde muy chicos se comentaron las noticias, lo que ocurría en el mundo. Allá en la mesa no era de extrañar que estuviéramos hablando de noticias en una comida común y corriente en la que otra familia fácilmente puede haber hablado o habla de otra cosa. Nosotros hablamos y desde muy chicos estuvimos acostumbrados a eso, a hablar de noticias. Cosme Muñoz Cristancho es seguidor del estilo del comunicador social Juan Gozaín. Que me acuerdo que en radio la primera vez escuché a Juan, siendo corresponsal de la cadena, entonces que ya no existe, la cadena radial Caracol del Grupo Santo Domingo, el mayor accionista era el expresidente Alfonso López. Me fascinaba cómo este señor contaba las noticias y nadie, mire, ahora otro famoso periodista que hoy es director nacional de noticias y que es doctor en comunicación social en España, lo ha intentado y no ha podido. El señor tiene un estilo para contar las noticias que no he visto otro. También el guachetuno Muñoz Cristancho es seguidor del estilo del comunicador social Yamid Amat Ruiz. Que fue un grande de la radio colombiana, con aquello, en esa época existían los noticieros tipo, perdónenme la expresión, tipo alerta, tipo don Cristóbal Américo Rivera. En nuestro país no había noticieros grandes, ni donde se desmenuzaran las noticias, ni donde se hiciera seguimiento. No, se hacían noticieros de media hora en la mañana, al mediodía, en la noche y no más. Y fue Gozaín el que impuso ese estilo espectacular de un noticiero gigante. En esa época se llamaba 6 AM, 9 AM, en la desaparecida Caracol Radio. En 1923, Estados Unidos comenzó a experimentar con el formato radial y se produjeron los programas iniciales de narraciones e historias. Este formato contó con una recepción grandiosa por parte de la audiencia, que inmediatamente se comunicaba con las cadenas radiales para sugerir su continuidad, según banrepcultural.org. Juan Gozaín evitaba cuadricular y aburrir una noticia, no la convertía en ladrilluda, cuenta el guachetuno Cosme. Me acuerdo que en esa época él tengo entendido que trabajaba con El Heraldo, el periódico más famoso en Barranquilla, y trabajaba con Caracol Radio en Barranquilla. Y era sabroso escuchar todas las noches, me acuerdo tanto, el informe de Juan Gozaín sobre las 7:30 de la noche, porque hacía una cosa que en el periodismo de hoy por tanta rapidez no se usa, que es la crónica periodística. Que es una crónica? Es sencillamente coger una noticia, pero darle un toquecito así como de sabor, como ponerle dulce, como ponerle lógica, y la crónica es eso.
ya ponerle estilo personal a la noticia sin irla a deformar obviamente, sino contarla así con un saborcito especial. Hace 89 años en Estados Unidos se había demostrado que el sonido resultaba un material innovador y sorprendente para la recreación de escenarios, por lo que el proceso experimental, narraciones e historias siguió su curso hasta 1932, cuando aparecen los primeros programadores de música, los disc jockeys, y con ellos los estribillos para los comerciales cantados o los mismos jingles, como se conoce actualmente. Ahorita hay chicas muy pilas en radio, está, por decir algo, por citar a alguien, doña Vicky Dávila, que es una mujer muy joven y con un éxito extraordinario. Entró a RCN Radio a hacer informes en las mañanas cuando aún el director era Juan Gozaín, y al mes resultó directora de cadena de radio en RCN, aparte de la televisión. La radio es maravillosa. Existen personas que se enamoraron gracias a la radio y otras que se enamoraron de quienes producen radio. Sin embargo, existe un mito. Las personas que están detrás del micrófono no son tan simpáticas. Si esto es cierto o es falso, no lo sabemos. Solo usted puede juzgar. Si hay alguien, una mujer que admiré el estilo para leer noticias, fue doña Teresa Gutiérrez, la actriz que muchos conocieron, que trabajó muchos años en Caracol Radio. Tenía un estilo para leer noticias que quizá de pronto le dio el toquecito después doña Judith Sarmiento, la doctora Judith, con quien compartimos en más de una ocasión, pero después del sabor que le ponía doña Teresa Gutiérrez para leer un noticiero en radio, no recuerdo. Desde la década de 1920, la radio comenzó un proceso rápido de expansión alrededor del mundo. Los equipos necesarios para su producción eran un producto costoso y de transporte difícil, aunque varios radioaficionados habían conseguido realizar emisiones tanto dentro de Estados Unidos como en Europa, con equipos rudimentarios, escribe banrepcultural.org. Mientras tanto, hacia esa temporada, en Cuachetá, Cundinamarca, nadie se imaginaba que de la familia Muñoz Cristancho saldría un comunicador social. La familia Muñoz Cristancho crió solo 2 hijos. Hombre y mujer solamente, y la hermana está dedicada a otra cosa totalmente distinta, nada que ver con los medios, más con el ramo de la salud. Ya tiene yo no sé cuántos años trabajando con una de las grandes multinacionales de la salud aquí en Colombia, pero no nada que ver. Igual de pronto el gusto por la radio, sí, eso se sigue, igual el comentario, somos de los que fácilmente cuando no estamos cerca nos hablamos por teléfono y seguimos hablando de noticias, pero no, ella ya totalmente separada de todo lo que tenga que ver con esta parafernalia de los medios. Para la década de 1930, hace 82 años, Argentina y México ya contaban con grupos de radioaficionados que emitían series de noticias y canciones en Buenos Aires y Ciudad de México. En estos países, la radio consiguió el apoyo de los gobiernos interesados en incentivar la instalación de estaciones de radio para conseguir una comunicación directa con los habitantes, según la Biblioteca Virtual del Banco de la República. De pronto, pues, ¿qué le digo yo? De pronto es inexacto aquello que no dan dinero porque, pues, dicen por ahí, depende del método. A veces, de pronto, estas cosas dan para que usted se asocie con otros sectores, especialmente con el sector del poder y la política y todo este tejemaneje. Es posible. Cuenta la Biblioteca Virtual del Banco de la República que cuando apareció la televisión en 1948, hace 64 años, muchas personas pensaban que la radio iba a acabarse. Sin embargo, la extinción de este medio no sucedió. Los medios de comunicación no han desaparecido. Existen muchas personas que piensan que trabajar en esta profesión no da dinero, pero sí satisfacción. Pero igual si usted trata de ser independiente en este país es muy difícil ser independiente, expresar sus propias opiniones y no ganarse enemigos, porque infortunadamente cuando uno no va de la mano con el sistema, no va de la mano con quienes tienen el poder, y a veces lo que uno opina o lo que uno cuenta los perjudica, pues de inmediato lo echa enemigos. E infortunadamente en este país donde dicen que es el segundo país donde más se consume noticias y se consume en medios y se consume especialmente radio, pues hombre, estas cosas suceden, a veces da tristeza. Cuando la televisión llegó al mundo, la radio esquivó obstáculos como el analfabetismo o la distancia. El formato radial se fortaleció y consiguió instalarse como el acompañante de las labores cotidianas de cientos de habitantes de las ciudades y el campo, relata una de las fuentes investigadas. ¿Qué sería de la radio sin el recurso humano? Pero ¿a Cosme le ha generado satisfacción este medio de comunicación? Definitivamente, sí.
sí, seguro que si no fuera así no estaría aquí ni estaría haciendo radio de ninguna manera. La radio reunía a la sociedad alrededor de una sola noticia o la transmisión directa de algún suceso extraordinario. En Colombia fue el presidente Miguel Abadía Méndez quien inauguró en 1929, hace 83 años, la primera radiodifusora llamada HJN. 60 años después, en la década del 90, Cosme ya trabajaba con emisoras cundinamarquesas. Que yo recuerdo, estuve con Radio Rumbo de Soacha, trabajé con Radio K, que es una estación, la primera estación de Colombia que yo vi sistematizada fue esa, ni siquiera las grandes cadenas. En esa época estaba de moda el minidisc, eso era lo máximo. Y el dueño de esta emisora ya la tenía sistematizada. Allí fue donde por primera vez vi una computadora en una estación de radio trabajando al aire. También en 1929, unos meses después de la inauguración de la emisora HJN, nace La Voz de Barranquilla, la primera emisora en esta ciudad de la costa caribe colombiana. Este comunicador social ha trabajado especialmente con emisoras de la provincia de Sabana Centro y de la provincia de Ubaté. Estuve trabajando en Nemocón, Cundinamarca, también debe estar 2 años. En la desaparecida Ubaté Estéreo estuve como otros 2 años. Ya decía usted, en Carmen de Carupa estuve trabajando 5. Con la cadena Melodía estuve trabajando 3 años. Una cantidad de tiempo en este oficio. Cuenta también la biblioteca del Banco de la República que desde 1923, hace 89 años, la empresa inglesa Marconi Wireless Company se encargó de traer a Colombia la infraestructura necesaria para mejorar las comunicaciones. Sin embargo, Marconi Wireless Company se enfrentó con obstáculos varios en el ámbito legal y económico. A pesar de todas las dificultades, Marconi Wireless Company fue durante 20 años la única en el país que llevó a cabo esta tarea. Pero valió la pena el trabajo de esta empresa inglesa porque muchas comunicadoras y comunicadores sociales vivieron experiencias inolvidables. Y llegó una señora una mañana al noticiero donde yo estaba y me dice, no, es que mi niña tiene un tumor cerebral y no tengo ni un solo peso en el bolsillo. En esa época no existía el esquema de salud que conocemos ahora, que aunque sea a punta de tutelas y con presiones, pues de algo, no, de una familia muy pobre, en ceros, y una mamá angustiada con una niñita con un tumor en el cerebro, pues hicimos una campaña y la campaña fue tan buena y la gente respondió tan bien, que le hicieron la cirugía a la niña y hoy la niña es una madre de familia y me la encuentro y me saluda como si fuera el papá. Es una de las más grandes satisfacciones. La primera emisora comercial en Colombia nace en 1931, hace 81 años. Su nombre era HKF. A partir de ese momento nacieron muchas emisoras comerciales, a la vez que se implantó la reglamentación que habría de controlarlas. Desde que llegó la radio a Colombia, los oyentes se han sentido acompañados ante todas las situaciones de la vida. Yo trabajaba en otra emisora y me llamó una señora por allá de un sitio donde me decía, pues es que llegar al hospital son 2 días a caballo. Yo decía, pero ¿y cómo así? Y entonces me contaba los síntomas que tenía por teléfono y uno duda, dice, pero esto no es lo... ¿Yo qué hago? Decía, deme algo, recéteme algo, ¿qué hago yo? Pues yo no sé, aquello de que uno lee una cantidad de cosas. Le di algún remedio para sus males y la señora me llamó a los pocos días satisfecha que efectivamente ha funcionado. Banrepcultural.org escribe que inicialmente estas emisoras eran dirigidas por una sola persona, quien se encargaba de operarlas y de llevar a cabo todas las tareas que exigía cada una de estas. Las emisoras solo podían funcionar de manera intermitente, dependiendo de la disponibilidad de tiempo y recursos de sus dueños. Muchos de ellos y ellas fueron los inventores de los géneros periodísticos y literarios en la radio: la copla, la noticia, el chiste, el cuento, la crónica, el reportaje, el radioteatro, las radionovelas, entre otros. Es difícil inclinarse por algo, eso es como cuando le dicen cuál es su plato favorito, pues uno de pronto sí tiene algo que le gusta más. Pero va a ser muy difícil decir, no, es que todos los días mi plato sabe horrible. No todo, yo soy feliz desde haciendo un periodístico, desde hacer noticias hasta hacer cualquier programa musical en muchos géneros. Quizá yo le decía al presidente de Melodía hace como 1 año y medio, que habían abandonado en la cadena un programa que tenía como 30 años que se llama Sentimiento Vallenato. Yo le dije, es el único programa que yo le haría gratis. Y el señor se reía, y es verdad. Es verdad, mi tesis de grado fue sobre música vallenata. La gente se dice, pero ¿este tipo de dónde?
Mi tesis de grado fue de música vallenata y fue de las destacadas, gracias a Dios. En los años 1929-1931 se desató una lucha entre la radio y la prensa, hasta el punto de que la prensa logró que en 1934 se emitiese un decreto que prohibía a las emisoras radiales leer las noticias publicadas por los periódicos. Las emisoras solo podían hacerlo 12 horas después de que la prensa hubiera publicado su edición. Sin embargo, la radio es una biblioteca que día a día guarda historias reales y ficticias. La radio refleja la cultura de un pueblo. La radio es hermana de sangre de la prensa. La radio es una cajita de anécdotas. Me acuerdo de alguna vez que hubo un concurso de canto en mi clase. Debía tener ya lo mismo, sobre los 7, 8 años. Y entonces pues todos los niños cantaron sus canciones infantiles de siempre y de toda la vida. Y yo resulté cantando un vallenato del maestro Escalona. Con Alberto Fernández, que en esa época ya pues estaba en desuso. Definitivamente el vallenato en guitarra ha sido de los géneros que más rápido han salido al mercado. Pues yo canté en clase y la pobre profesora, una chica muy joven para esa época, casi se desmaya la pobre mujer. Dijo, ¿y este tipo qué? No se me va a olvidar nunca que quizás además fue la primera vez que canté en público. Y ya les digo, debía tener 7, 8 años, tal vez. El auge de la radio era evidente, debido a su capacidad de inmediatez y agilidad. A los medios escritos no les quedó otra opción que la de negociar al ver el interés grandioso que el gobierno tenía en este medio novedoso. La radio, que junto con la internet, la televisión y la prensa, activa los sentimientos del receptor con formatos diversos como la música, opción que bastantes profesionales de la comunicación social toman como hobby y otros como estudio para crear un matrimonio inseparable. Lo de la guitarra también ha sido un amor de la misma época, no, quizá antes. Me acuerdo que mi abuela materna, que en paz descanse, me regaló mi primer guitarra sobre los 6 años. Y yo sin saber ni gotas de música, ni sin saber nada, me acuerdo que la primera vez que hice una canción fue con esa guitarra. Ahora que no me acuerdo qué dice, de la música sí de pronto me acuerdo un poquito, pero no me acuerdo ya qué dice. Las destinatarias también todavía viven, además, las destinatarias de las canciones. Claro que pues valdría la pena mencionar los nombres, pero sí me acuerdo que ese fue el primer encuentro con la guitarra y con la música. Quizá lo de las composiciones la dejé un poco, tanta cosa, pero sí he presentado canciones a concursos 2, 3 veces y sí nos ha ido bien. Pero lo de la música, el amor por la música viene de allá. De pronto dejé el resto, una época que nos enseñaron piano, el bachillerato nos dictaron piano, algo de trompeta también. Pero por ejemplo la guitarra no. Es más cuando fui a hacer la carrera a Bogotá, había decidido abandonar la música totalmente. Yo dije, no, pues la música me fascina, pero requiere tiempo. Y yo recuerdo que yo estaba haciendo lo del minuto y yo estaba estudiando música en una academia en Bogotá. En algún momento de la vida, Cosme debió elegir entre la música y la comunicación social, y fue un momento triste para él. El momento de la triste decisión es o la música o la radio, y yo me incliné por la radio. La radio creció sobre todo entre 1935 y 1940, años en los que Colombia recibió modelos radiales de Estados Unidos. La inversión por parte de la empresa privada y del sector público en los medios radiofónicos era cada vez mayor. Me incliné por la radio y seguí en la radio y estuve, qué sé yo, me abandoné la música unos 5, 6, 7 años, tal vez, no sé cuántos. Y entonces tuve un encuentro furtivo otra vez con la música. Y regresé y hemos podido combinar las dos cosas. Recuerdo que estando con un grupo de amigos, pues aquello de que hablando con ellos y compartiendo, se me dio por cantar nuevamente una canción que llegó por ahí. Y entonces ellos dijeron, ¿por qué no saca una tarde, nos dedica un rato y canta con nosotros un rato? Y yo dije, pues bueno, voy a cantar con ustedes, no tengo ningún problema. Bueno, vale. Y ahí entonces dijeron, no, ¿por qué no se queda definitivamente cantando con nosotros? Y regresé a la música y hicimos unas cuantas presentaciones, unas cuantas docenas de presentaciones con ellos. Y de ahí, yo no sé, de ahí me abrí, y en una época que cantaba como con 4 grupos distintos, pero ahora el tiempo no me da para tanto, entonces solamente, pues por lo general los fines de semana hay presentaciones, hay
hay espacio para la música, pero el resto de semana la radio definitivamente lo absorbe a uno. A continuación, usted y yo aprenderemos de primeros auxilios. La Cruz Roja nos hará saber qué es el soporte vital básico. Agradecemos a la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, que nos suministra esta información. Algunas situaciones de emergencia comportan un alto riesgo vital. Son aquellas en que se puede detener la respiración o la circulación de la sangre. En estos casos, las personas más próximas tienen que actuar de inmediato para garantizar que estas funciones continúen aunque la persona esté inconsciente. Para poder dar soporte vital básico es esencial conocer bien el proceso. Así que si hay alguna maniobra que no se domina, es mejor pedir ayuda directamente. Para saber qué pasos hay que seguir ante una persona en situación de emergencia, existe un protocolo de actuación. Ante todo, se asegura que el lugar de los hechos no sea peligroso ni para quien da auxilio, ni para la persona afectada, ni para terceros. A continuación, se valora el estado de conciencia de la víctima. Para hacerlo, se la estimula hablándole y sacudiéndole los hombros con cuidado. Si la persona responde, aunque parezca confundida, está consciente. Por lo tanto, se le pregunta qué ha pasado y después se mira si hay lesiones que podrían empeorar su estado. No se moverá de sitio si no es imprescindible. Si es necesario, se llama al 112. Si no recibís ninguna respuesta, quiere decir que la persona está inconsciente. En este caso se grita para pedir auxilio. Mientras, se tiene que abrir la vía aérea para poder comprobar si respira y no dejar a la víctima sola. Para abrir la vía aérea, se tiende a la persona inconsciente boca arriba sobre una superficie dura y plana. El cuerpo tiene que estar recto y los brazos estirados. El reanimador se arrodilla a la altura de los hombros, le aguanta la cabeza por la frente y le eleva la barbilla empujando el mentón con 2 dedos. Si se ve algún objeto que pueda obstruir la respiración y es fácil de extraer, se saca, no se busca más a fondo. Para comprobar la respiración, se mira si el tórax se eleva y se acerca la mejilla a la boca. Se comprueba si se nota el aliento y se escucha si respira, durante no más de 10 segundos. Si vemos que la persona respira, se coloca en la posición lateral de seguridad siempre que se pueda. De esta manera se evita que alguien que está inconsciente se atragante o aspire el propio vómito. Para colocar a alguien en posición lateral de seguridad, hace falta arrodillarse a su lado y sacarle las gafas o los objetos grandes que lleve en los bolsillos. Se le estiran las piernas y se le pone el brazo más próximo en ángulo recto con el cuerpo. Se le dobla el codo y se le coloca la palma de la mano mirando hacia arriba. El dorso de la otra mano se le pone en la mejilla contraria y se mantiene en esta posición. Con la mano que queda libre se coge la rodilla de la pierna más alejada y se levanta hasta apoyar toda la planta del pie en el suelo. Manteniendo la posición, se le estira la pierna por encima de la otra, girando todo el cuerpo hacia este lado. La pierna doblada se flexiona en ángulo recto para impedir que el cuerpo se desplace rodando. Para mantener las vías respiratorias abiertas, se inclina la cabeza hacia atrás y se mantiene con la mano que hay debajo de la mejilla. Si todavía no se ha hecho, se llama al 112 y mientras se espera la llegada de la asistencia médica, se vigila si continúa respirando. Si la víctima se queda en esta posición más de media hora, se gira sobre la espalda y se coloca sobre el lado opuesto. Y ahora volvemos al protocolo de actuación. Si acabamos de ver qué hay que hacer cuando la persona respira, ahora veremos cómo proceder cuando no respira normalmente. En este caso, hace falta que alguien alerte al 112 y deje claro que se trata de una víctima inconsciente y que no respira. Si no hay nadie más, llama a uno mismo, aunque ahora se deje sola a la víctima. Después se empieza la reanimación para mantener en activo tanto la respiración como la circulación de la sangre. La reanimación cardiopulmonar en el adulto empieza por las compresiones torácicas. Se coloca el talón de una mano en el centro del pecho y el talón de la otra mano encima de la primera. Se entrecruzan los dedos para no presionar las costillas, teniendo cuidado de no aplicar presión ni en la parte superior del abdomen ni en el extremo inferior del esternón. Se estiran los brazos sin flexionar los codos, procurando que los hombros queden encima del pecho de la víctima. Se comprime el esternón de 3,5 a 5 centímetros de profundidad.
Después de cada compresión, se libera la presión del tórax sin perder el contacto entre las manos y el cuerpo. Y se repite este movimiento 30 veces a un ritmo de unos 100 golpes por minuto, intentando poner el mismo énfasis tanto en las compresiones como en las descompresiones. Después de 30 compresiones torácicas, se pasa a la respiración artificial. Se vuelve a abrir la vía aérea y con la mano que aguanta la frente se pinza bien la nariz de la víctima. Se le mantiene la barbilla arriba para que se abra la boca. Se inspira aire y con los labios se sella la boca de la víctima. En casos especiales, la respiración artificial podrá ser de boca-nariz o de boca-estoma. Se insufla aire a un ritmo constante durante un segundo mientras se mira si se eleva el pecho. Si el aire no entra en los pulmones, asegúrese de que se están abriendo bien las vías respiratorias. Si aún continúa el problema, se mira la boca y se extraen los posibles cuerpos extraños si son accesibles. Manteniendo la posición de la cabeza de la víctima, se retira la boca y se despinza la nariz para dejar salir el aire. Se tiene que ver cómo el tórax desciende. Para continuar con la reanimación, se hace otra insuflación y se continúan haciendo secuencias de 30 compresiones y 2 ventilaciones hasta que llegue la ayuda médica o hasta que la persona recupere la respiración espontánea. Si no se puede o no se quiere hacer ventilaciones, se hacen solo compresiones torácicas, 100 por minuto. Solo para acabar os explicaremos algunas excepciones en las que esta maniobra tiene alguna variación. En lactantes y niños, antes de las compresiones torácicas, se recomienda hacer 5 respiraciones. Si no hay respuesta, se pasa a las compresiones. Si estamos solos, haremos 1 minuto de reanimación antes de pedir ayuda. Para hacer las compresiones a un lactante se utiliza la punta de los 2 dedos. Se presiona el centro del tórax evitando tocar el extremo del esternón, las costillas o el abdomen. En los niños a partir de 1 año, la compresión se hace con la base de la mano sobre el tórax y solo si el niño es mayor se hace como en un adulto. De todos modos, si no sabemos hacerlo, aplicaremos el protocolo del adulto adecuando la respiración y la fuerza de las compresiones al tamaño del niño. El protocolo de actuación ante una emergencia es siempre el mismo. Se asegura la zona para prevenir riesgos. Se comprueba si la víctima está consciente. Si está consciente, se actúa según qué le haya pasado y si hace falta se pide ayuda. Si está inconsciente, se grita para pedir ayuda. Después se le abren las vías aéreas. Se comprueba si respira con normalidad. Si respira bien, se coloca en posición lateral de seguridad. Si no respira, hay que asegurarse que se ha alertado al 112 antes de empezar con las maniobras de reanimación, que se mantendrán mientras no llega la ayuda. Uno de los casos donde se puede llevar a cabo el soporte vital básico es ante un atragantamiento u obstrucción de la vía aérea. Ello suele pasar en situaciones tan habituales como en una comida o en un juego infantil, cuando pequeños objetos o alimentos entran en las vías respiratorias. Ante este caso, es primordial ver si la persona tose o puede hablar, es decir, ver si hay un mínimo paso de aire. En caso de que así sea, hay que animar y favorecer a que continúe tosiendo para que la obstrucción desaparezca por sí sola. Es muy importante no dar golpes en la espalda de la persona que está de pie, porque podrían mover el cuerpo extraño y obstruir del todo las vías respiratorias. Si la víctima no puede toser ni hablar, la obstrucción es completa. En este caso, la víctima puede hacer el gesto reflejo de llevarse las manos al cuello. Si en poco tiempo no recupera la respiración, la víctima caerá inconsciente al suelo. Si la víctima no tose, hay que actuar de inmediato y gritar para pedir ayuda. Después, desde un lado y un poco detrás de ella, se le sostiene el pecho con una mano y se la ayuda a inclinarse hacia adelante. Con la otra mano se dan hasta 5 palmadas fuertes en la espalda entre las escápulas, o menos golpes si el objeto se expulsa antes. Se revisa la boca y se retira cualquier estorbo que se vea. Si la obstrucción perdura, se hacen las compresiones abdominales. Se rodea a la víctima desde atrás. Se cierra una mano en forma de puño y se coloca el nudillo del pulgar 4 dedos por encima del ombligo. Se coge el puño con la otra mano y se presiona fuerte hacia adentro y arriba, hacia los pulmones. Se disminuye la presión sin perder la posición del puño y se repite en ciclos de 5 veces. Si continúa la obstrucción, se alternan las 2 maniobras, 5 palmadas y 5 compresiones. Si aún así no mejora, es necesario llamar al 112 y prepararse por si hay que hacer la reanimación cardiopulmonar.
Si las compresiones y las palmadas no han funcionado, puede ser que la víctima caiga inconsciente al suelo. Este caso ya lo hemos visto en el apartado anterior. Recordad que hace falta abrir la vía aérea y comprobar si respira. Si no es así, se realiza la reanimación cardiopulmonar hasta que recupere la respiración espontánea o hasta que llegue el equipo de emergencias. Hay situaciones en que la maniobra de compresiones abdominales puede variar. Los lactantes o menores de 1 año se colocan en el antebrazo con la cabeza más abajo que el cuerpo y aguantándoles la barbilla para mantener la boca abierta. Con la otra mano se dan hasta 5 golpes entre los omóplatos. Si no expulsan el cuerpo extraño, hace falta darles la vuelta y sostenerles el cuello con la mano mientras con la otra mano se aplican 5 compresiones torácicas. Si la obstrucción no mejora, se llama al 112 y se continúa la maniobra mientras no llega la ayuda. Un atragantamiento se suele solucionar tosiendo, así que si el atragantado tose, se le anima a que continúe haciéndolo, sobre todo sin darle ningún golpe si está de pie. Si no tose ni habla, se mira su estado de conciencia y se pide ayuda. Si la persona está consciente, se le dan hasta 5 palmadas en la espalda entre las escápulas y 5 compresiones en el abdomen. Se repite hasta que se expulse el cuerpo extraño que obstruía las vías aéreas. Si la persona se encuentra inconsciente, se empieza la reanimación cardiopulmonar hasta que respire, hasta que llegue la ayuda médica o hasta que estemos agotados. En el Patrimonio próximo estaremos presentando el capítulo 3 de Cielo Azul Melómano. Ustedes y nosotros conoceremos un poco de la historia de la radio en Colombia y también un poco acerca de la historia profesional y personal de Cosme Muñoz Cristancho, que es el coordinador de Cielo Azul, un medio comunicativo que refleja la simijacología. Hasta aquí, Patrimonio, una mirada hacia lo más representativo de Simisaca. Y esperamos que hayamos sido una compañía grata para usted. Aquí donde habita el cóndor, donde la historia empezó, Bochica, Bachueso y Zipa, esa es mi generación. Mi casta es de Chipchapuro y soy puro corazón. Qué bueno es ser de Cundinamarca, donde usted llega y no siente tierra extraña. Mi tierra es cuna de historia y de leyenda. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués. Llegue usted por esta tierra a saber lo que es sabroso, por donde usted me la mire, la gozará sin reposo. Por eso es que yo me invito a esta tierra a conocer. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués. Evocar en Guatavita a mi ancestro antepasado, de azul, amarillo y rojo, por las tierras del Dorado, de Ruan al altiplanicie o de Poncho Calentano. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués. Empezaremos, señores, por donde comienza el cielo, Villa Pinzón, Chocontá, por su Escaoga, Chancipá, Tocancipás, Esquilé, Huascazo, por la Calera, y en la Catedral de Sal, por Zipaquira, Esquerrezo, en Chiahua, en Cajicá, a Sabor y Arbo, en Pochero. Enrumbaremos Patavio, su baño medicinal, Tenjo, su Bachoca y Cota, su paisaje a disfrutar. Por Funza, Mosquera y Faca, iremos Palo Caliente, oh Virgen de Oaxaca. Te pido
de corazón. Que me bendiga Madrid y proteja Zipacón. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués. Y nos vamos pa' tierra caliente, compadre. Como ansío llegar a las guaguas de la Pola, billeta, miel y dulzura la que tienen sus morenas, pero en Sasaima y Albán que me tonen cachipay, ten a la mesa kipile ya no laima, linda napoima como toca y mano hay. Siento que vienen y arrullan las brisas del Magdalena, la ciudad de las acacias, Girardot, qué cosa buena. Son noches de agua de Dios, la evocación a la vida. Tibaco y Silvania, Biota, Fusagasugá, Pan de Arbeláez, Pasca y todo suma paz. Taque, Saúne, Chipaque, son la flor de la montaña. Choa, Chifome, Cumaque, y el que llega allí se amaña. Al tocar cielo en Chingaza, ahí siento que habló con Dios. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués. Cachetabala, Medina, tierras lindas de verdad. Siento que soy cordillera por Manta y por Machetá. Upunuba, Lenguasaque, Simijaca, Nemocón. Creo que mi corazón anda ya por Ubate. Pacho, si es tierra querida, y eso se lo digo a usted. La Peña, Caparrapí, Yacopipa y Melamalma. En Útica voy pa' La Vega y ahí contagia el sentimiento. Al llegar a Bogotá, buena, noble y señorial, la estrofa no me alcanzó pa' lo que yo estoy sintiendo. Tierra donde habita el cóndor, el orgullo de mi ancestro. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués.